Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí, eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, que el Señor te siga bendiciendo mucho más. Bueno, estamos hablando acerca del Salmo 32 y acerca de la importancia de ser libres de culpa. Hablábamos el día anterior acerca de la realidad de la culpa y que no es cuestión de un punto de vista, sino de unos principios establecidos por nuestro Señor y Dios, y que cuando yo violo esos principios se genera un pecado, se genera una culpa. Vamos a continuar hablando un poco más hoy. Entonces, teniendo en cuenta que cuando yo transgredo, violo, desobedezco los principios del Señor, eso genera un pecado que primero me hace daño a mí o le hago daño a otras personas, pero también me genera una culpa, un pendiente con Dios. Y el salmista David, hablando acerca de esto, siendo un hombre que cometió pecado, que cometió maldad, que cometió iniquidad, él pudo experimentar el perdón de Dios. Él dice, la persona que logre ese perdón es bienaventurado. Ustedes no saben la paz, la dicha, la alegría, la libertad que yo experimenté cuando mi pecado fue perdonado. Pero esa es la parte final de la historia. Sigue la historia diciendo él en el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otra versión de la Biblia dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Ese mientras callé es mientras me negué a confesar mi pecado. Y vuelvo y digo algo que dije la vez anterior. Tengo que reconocer que es un pecado. Tengo que reconocer que lo que hice estuvo mal. Hay personas que nunca reconocen un error. Y posiblemente lo hacen por orgullo o posiblemente lo hacen porque consideran que no estuvo mal. ¿Y por qué no estuvo mal? Porque él cree que no estuvo mal. Aquí no se trata de qué es lo que tú crees basándote en ti mismo, sino qué es lo que tú crees basándote en lo que dice el Señor en su palabra. Si tú trataste mal a una persona, la insultaste, la ofendiste, violaste su dignidad, hiciste algún daño, eso es pecado. Eso no está bien. Así por dentro tú trates de autoconvencerte de que no pasó nada. Yo no hice nada malo. Si en la palabra del Señor dice que lo que hiciste estuvo mal, tú tienes un pendiente con Dios y necesitas reconocerlo como un pecado, ir ante el Señor y confesarlo. Hay un texto de la Biblia que dice que cuando alguien le paga un salario injusto a una persona por una labor que realizó y esa persona clamara ante el Señor contra aquel que no le pagó lo que era correcto, el Señor lo escuchará. ¿Y por qué Dios hará eso? Porque Dios en su palabra ha dicho que Él no tolera la balanza injusta. Dios no está de acuerdo con que me quede con el salario de una persona. Dios dice en su palabra que debo pagarle lo que es justo y lo que se ha convenido y lo que es correcto. En este orden de ideas se genera una culpa ante Dios por el hecho de no haberle pagado lo que era correcto a esta persona. Imagínate. Cosas como estas están en la palabra, entonces es muy probable que hayamos hecho varias cosas que están equivocadas, que son incorrectas, y eso me ha generado una culpa ante el Señor, un pendiente. Y le quiero aclarar algo, estas culpas tienen la capacidad de traer una distancia con las personas a las cuales hemos hecho daño, pero no solo con ellos, porque hay culpas que son tan personales, es decir, no afecté a otros, sino que yo internamente sé que hice algo mal. Y esas culpas tienen la capacidad de envejecer nuestros huesos, o como dice aquí, consumir nuestro cuerpo. Y ya son varios los científicos y médicos que dicen que es realidad, que el alma puede enfermar el cuerpo. Las famosas enfermedades psicosomáticas, cuando las personas en su alma no tienen paz, en su alma hay amargura, hay odio, hay rencor, hay culpa, y no sacan eso, esas personas pueden generar ciertos problemas de salud. Así que es interesante ver que cuando el salmista dice eso tiempo atrás, que no había tal vez tantos avances en la ciencia, está hablando de una gran verdad. Vivir con la culpa, con un corazón ensombrecido, con un corazón lleno de tinieblas, con oscuridad, porque la culpa no es nada correcto, nada bueno, puede enfermarte, puede dañarte, y lo peor del caso es que puede hacer que te condenes.
porque no se trata de una cosa sencilla. Toda culpa ante el Señor trae una consecuencia, que es la muerte eterna, la condenación. No es lo que Dios quiere para ti. Por eso David dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor ya no culpa. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado, porque de verdad es una gran bendición. Te invito para que te acerques a Dios. No calles más, confiesa tu pecado, acércate al Señor, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.